feriado en el día de la fecha. Y ahora vamos a ocuparnos de una cuestión más de actualidad, porque se habla de una reforma de la escuela secundaria. Se habla de también, bueno, un tema que siempre ha generado, ¿sí? En este caso, distintas opiniones que tienen que ver con la repitencia. Y bueno, en algunos años también, recuerdo que hace unos años atrás habíamos tocado también este tema, ¿sí? En cuanto justamente a por ahí el nivel de repitencia o no que se venía teniendo en la escuela secundaria en la República Argentina. María Fernanda Ranz, del equipo de educación del MID de Chivilcoy, escribió una nota, un pensamiento. Bueno, la hemos leído en varias ocasiones en las redes sociales a Fernanda, ¿sí? Expresándose fundamentalmente acerca de la educación. Y en este caso, bueno, una nota titulada La repitencia, ¿no? ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día, gracias por venir ante todo. Sí, buenos días, muchas gracias por haberme invitado y bueno, y a tu disposición. Bueno, ¿qué te motivó, digamos, a escribir esta reflexión, ¿no? Bueno, esta nota de opinión nació hace 9 días cuando nos reunimos con el equipo de MID acá en Chivilcoy, que vino el ahora diputado Eduardo Falcone. Nos reunimos y bueno, y el tema candente en ese momento, hablamos de muchos temas, pero el tema candente era la repitencia. Dentro del grupo hubo opiniones muy desencontradas. Y bueno, entonces escuchando a cada uno, porque tenemos dentro del grupo un profesor universitario, una ex inspectora de psicología. Entonces nos pusimos a hablar y eran tan desencontradas, pero en algún momento pudimos armar como una idea común. Y de ahí nació la nota. Claro, decir, bueno... La inquietud claro. Motivó, la inquietud de todos motivó esta nota de opinión. Bien, me parece perfecto. Además, bueno, también sentando una postura, ¿no? Sí. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, sirve, digamos, esto, porque lo que yo estuve leyendo, sí. Corregime si estoy equivocado, pero lo que estuve leyendo es como que se quiere, digamos, a ver, que no quiere que haya repitencia. Sí. El asunto es el siguiente, yo pienso que plantear la repitencia en este momento histórico, digamos, es un tema que se puede postergar. Porque hay otros temas inherentes a la educación que son impostergables. Entonces, hablar de repitencia en este momento sería, es como lo digo, es un tema que por ahí se puede dejar y empezar a hablar sobre otros temas, sobre educación que no pueden esperar. Por ejemplo, la alfabetización. Claro. Después de la pandemia, vimos la vulnerabilidad del sistema educativo. Los chicos, más que nada de hogares vulnerables, quedaron sin alfabetizar. El alumno, muchos que, por ejemplo, estaban en primer grado, en primer grado escribían su nombre. En tercero, cuando nosotros los vemos, siguen escribiendo el nombre. No hubo una evolución en la lectoescritura. Es como que también se dice que, bueno, que esta postura es para evitar la deserción escolar. Pero la deserción escolar también se evita tomando medidas antes, digamos, atendiendo al problema durante el nivel primario, porque después la no alfabetización es un obstáculo para el alumno que ingresa al secundario. Claro, acá digamos, se mira el final, ¿no? Se mira el desenlace. Claro, digamos, ahora, es como un cuento. ¿Cómo evitamos? O sea, está perfecto no tener repitencia ahora, pero ¿cómo evitamos para que no tenga repitencia, sí, y no digamos que esté para repetir y no repita? No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí, ¿cómo evitamos la repitencia? Yo empezaría a trabajar en los primeros años de la primaria. En tercer grado, un niño debe leer, escribir y comprender, al menos pequeños textos, pero lo debe hacer. Sí. ¿No es cierto? Entonces, todo este proceso lleva tiempo. Entonces, tenemos que ligar el proceso y llegar a un secundario donde los chicos en primer año puedan leer y no decodificar, porque decodificar es otra cosa. Leer, escribir y comprender. Claro, el famoso recuerdo en la escuela, no estudiar de memoria. No estudiar, sí. No repetir y después... Porque además a esto va ligado, un alumno que empieza el secundario debe manejar técnicas de estudio. ¿Cómo va a estudiar si él decodifica un mensaje? Claro, sí.
Entonces, yo creo que esto, a ver, hay países que han planteado la no repitencia. No hablemos de Corea del Sur, de Finlandia, de Noruega. Hablemos de Paraguay y de Uruguay, que tienen sistemas educativos similares a los nuestros, pero han planteado la repitencia en, digamos, en los primeros grados. Ellos atienden, para no repetir, atienden en los primeros grados. Es como que les dan todo, ponen énfasis en ese primer, segundo, tercer grado. En un momento, primero y segundo, se le llamaba grado alfabetizador. Sí. Porque Sí, era sí, la sí, promoción sí. automática de primero a segundo, pero el chico en segundo leía. El nene en segundo grado leía. Y comprendía, pequeño, con un cuento. Preguntando personajes de un cuento. El chico leía y comprendía. Entonces, yo creo que estamos armando una batalla. Yo leía los comentarios en las redes sobre repitencia sí, repitencia no, y realmente es lamentable. Sí, lo que pasa es que el repitencia sí, el repitencia no, por ahí no se profundiza. No sé si me explico lo que te quiero decir. O sea, uno puede opinar que sí, el otro puede opinar que no, pero no hay una profundización. Es decir, Hay una ¿por qué sí o postura, por qué no? claro. Yo creo que yo creo que un alumno que tiene los conocimientos mínimos no puede promocionar al otro grado o año. Tiene que tener los conocimientos para poder seguir su educación. Si él no los tiene, ahí vale una repitencia. Pero la repitencia es un proceso en que deben intervenir muchos actores dentro de la comunidad educativa. El maestro, que debe tener la libertad de acción para decidir por qué ese alumno repite. En segundo lugar, el equipo directivo. Digamos, los padres, porque no es fácil decirle a un padre, yo lo he vivido, decirle que su hijo repite, porque la repitencia además tiene otras partes que es que por ahí actúan sobre la autoestima y la motivación del chico. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de repitencia. Yo en un momento digo ahí que las medidas tomadas así de una manera rápida no traen resultados contundentes. Sí. Porque yo creo que toda medida así que se toma es a largo plazo. Y yo te iba a hablar un momentito, yo te escuché que estabas hablando hoy de Güemes, te voy a hablar un momentito, yo digo la epopeya alfabetizadora de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento tuvo un montón de errores y es una persona que en su figura es muy controvertida. Pero él cuando llegó en 1968 a la presidencia, hizo un censo. En ese momento, 1.800.000 argentinos, el país tenía 1.800.000 argentinos, 31% radicado en la provincia de Buenos Aires y un 84% de analfabetismo. Bueno, comienza con su epopeya alfabetizadora y tomado 80 años más, en 1949, el nivel de analfabetos en Argentina había bajado un 13%. Esto nos trae, yo pensaba ayer y digo, 3 cuestiones. Primero, que los cambios son posibles. Sí. Segundo, que podemos hacer mucho y que la Argentina fue y debe volver a ser un ejemplo en educación, en el saber, en el conocimiento. Y tercero, que los cambios se producen a largo plazo. Porque fíjate que pasaron 80 años y la Argentina descendió a un nivel de analfabetismo del 13%. Entonces, los cambios son a largo plazo, pero tenemos que empezar a pensar ahora, porque como yo pongo en el final de la nota, y aún así nuestros chicos siguen esperando que nos pongamos de acuerdo. Sí. A ver, uno leyendo, ¿no? Sí. Leyendo diferentes, apreciaciones de Sileoni, de Kicillof, etcétera, te hablan de que, que Argentina tiene que, como otros países del mundo, que no sé cuáles, sí tienen, digamos, que eliminar la repitencia. Ahora, acá hay cuestiones sociales que no lo permiten. O sea, no podemos compararnos con otros países. Por supuesto. Ahí está el tema. Por supuesto. Sí, nosotros lo podemos implementar, sí, pero el tema es que hay que ver qué países lo implementan. Por empezar, los países que lo implementan, por lo que yo estuve leyendo, los maestros tienen, primero están muy bien pagos.
Segundo, no hay maestro, digamos, no está eso del maestro o el profesor taxi, que tiene que ir de un lugar a otro para poder dar su clase. ¿En qué tiempo un profesor puede recuperar a un alumno? Si tiene que andar de aquí para allá para poder tener, digamos, vemos la parte del salario, un salario digno. Sí. Entonces, ese es un tema fundamental. Otro tema que hay es que yo estuve leyendo también que en estos países la educación del alumno comienza en la educación del maestro, en la formación académica del maestro. Entonces, tenemos posturas en educación totalmente diferentes. Y yo tengo miedo que esto de la repitencia caiga así, como cayó en su momento, que yo acá me lo anoté, los de los ATR. Los ATR, sí. Los ATR fueron, en su momento, después de la pandemia, la atención a las trayectorias en revinculación. Vos fíjate qué nombre, que yo me lo tuve que anotar porque cada vez que lo digo me lo equivoco. Bueno, se trató de revincular a los alumnos que habían estado por causas que no habían podido tener conectividad con la escuela. Yo admiro a las chicas porque muchas de ellas eran estudiantes, otros eran, profesores y que se metieron en esta de poder colaborar, pero realmente yo no sé qué alcances tuvo esto, cuáles fueron los resultados, porque hubo gente que iba a atender chicos y los tendría que atender en la calle. Sí. Porque en las familias, como me dijo una mamá una vez, yo charlo muchísimo con la gente y me gusta hablar con gente así que encuentro de diversos del social, de diversos estratos sociales. Y me decía una mamá, mira, yo no me sentía cómoda cuando iba al ATR, porque no por la persona, sino porque yo no tenía las comodidades necesarias y a mi hijo lo tenía que atender en la calle. ¿Qué niño se puede concentrar y poder producir una escritura que lleva un momento de concentración, de elaboración, en la calle? Claro. Entonces, esto fue un parche, un mal parche. Cuando los encontraba. ¿Sí? Exactamente. Y con 15 minutos. Sí, además. Cuando sabemos que cuando en un proceso de aprendizaje, los primeros, te diría, 8 minutos es el encuentro y después sigue la clase, pero es fundamental. Entonces, esto fue un parche. Sí, el tema es evaluar el contexto, me parece, ¿no? Hay que evaluar el contexto. Por supuesto. El contexto de nuestra educación. Por supuesto. Yo creo que primero, antes de pelear y de enfrentarnos por repitencia sí o repitencia no, hay que evaluar primero que nada el contexto. Primero que nada el contexto. Porque, digamos, el contexto social. Porque es muy importante poder incluir a esos chicos, porque esos chicos que no están incluidos hoy, que han quedado boyando, como pongo yo, sí, dentro del sistema educativo, dando vuelta, y que después el mismo sistema expulsa. Y se van con una mochila del fracaso escolar. Entonces, esos chicos que quedaron dando vuelta, los tenemos dando vuelta. Algunos tienen un trabajo en un taller, en una fábrica, algunos. Sí. Pero otros están delinquiendo, dando vueltas sin saber qué hacer. Es tristísimo ver la cantidad de chicos dando vuelta y sin un objetivo, digamos, en la vida. ¿Hay, digamos, alguna evaluación, algo que indique, por ejemplo, que sacando la repitencia se mejore el nivel educativo? Mirá, acá en el país estamos hablando. Sí, yo no conozco alguna evaluación. Yo lo que sí sé es que muchas instituciones no gubernamentales en este momento están llevando proyectos de alfabetización. No se dedican a la repitencia, claro, se dedican a alfabetización. Por ejemplo, en Santa Fe, que está el programa que ahora está en boga, que se llama el programa Raíz, y que, que es una especialista en ciencias de la educación, Ducain, que es la que, ha preparado este programa para alfabetizar, de primero a tercer grado, que es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, en el año 2024 se pone en marcha este programa en primer grado, en el 2025 primero y segundo, y en el 2026 primero, segundo y tercero. Y ahí tenés completo para evitar el obstáculo que significa no leer y escribir, que va ligado directamente con la repitencia en el secundario, en un futuro. Claro.
Te quería preguntar, Fernanda, ya que estamos tocando estos temas, a ver, se habla mucho de reformas, ¿sí? Sí. En lo que se refiere a la educación. Bueno, ahora se ha planteado esta reforma secundaria que por lo que estábamos leyendo es más por ahí superficial, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué reforma hoy profunda se necesita en la educación? ¿Sí? Desde tu perspectiva y desde... Bueno, mira, yo tengo una idea, te voy a contar, una idea Sí. muy loca, siempre digo, si estuviese en educación, yo dividiría el país. ¿Te acordás cuando estudiamos las regiones geográficas? Sí, sí, sí. Región del noroeste, de Cuyo, la Mesopotamia, Patagonia. Bueno, yo dividiría dividiría el país así, cada uno con su economía regional y con sus trabajos de acuerdo a sus economías, con un eje transversal con contenidos que vayan desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Pero cada región, de acuerdo a su economía, tener su, digamos, atender a los trabajos, porque economía, trabajo y desarrollo y educación van unidos. Entonces, cada región, pero yo no sé si es... todo lo que se hizo en educación no está mal. No, por supuesto. Porque, tenemos la idea de que cada política educativa viene y, digamos, desestima lo que hizo la anterior. Sí, Entonces, tenemos sí. que... Mira, una vez yo hice un simposio con un profesor que venía a la Universidad de Luján. Bueno, de matemática. A mí la matemática no me gusta, pero bueno, para poderme hacer amiga de la matemática me metí en ese taller. ¿Y sabés lo que nos decía? Que lo que ha matado a la educación argentina son las modas. La moda de la teoría conjuntista, la moda de la lógica en las escuelas, se sacó, la moda del abordaje. La moda ahora no es más abordaje, ahora trabajamos con los chicos con un nuevo método, que es la conciencia fonológica, que es donde se apoya Durkheim para poder alfabetizar en Santa Fe. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio profundo, pero teniendo en cuenta las bases de la educación. Nosotros fuimos ejemplo de educación. Sarmiento fue un educador, tomó la educación como se debe tomar. No podemos desestimar, por ejemplo, la labor de Sarmiento y de Juana Manso. Juana Manso fue la mano derecha de Sarmiento. Y viajaron a Estados Unidos porque Juana Manso tenía una amiga, que era Mary Mann, que su marido era formador de docentes. No podemos hablar, por ejemplo, mira, estuve leyendo, no sé si tenemos tiempo, hasta de la relación de Sarmiento con Otto Kraus. Claro, sí. En un momento Sarmiento le dice a Otto Kraus, tenían una relación muy estrecha porque Sarmiento había venido a Chivilcoy y Otto Kraus vivió un tiempo en Chivilcoy y después se fue a Buenos Aires porque se recibió de ingeniero. Bueno, este Otto Kraus tenía locura por los trenes porque vio llegar el primer tren a Chivilcoy, que yo creo que ha llegado a la Estación Norte. Sí, el primer seguramente. tren del oeste que llegó a Chivilcoy, Otto Kraus lo vio. Entonces se enloqueció con todo lo que era ferroviario, se fue a Europa a estudiar eso. En un momento Sarmiento se encuentra nuevamente con Otto Kraus y le dice, dígame Otto Kraus, Sarmiento era muy irónico, dígame Otto Kraus, usted que es alemán y me va a entender. Dice, ¿cómo van a hacer los muchachos, dice, para trabajar con las herramientas de trabajo, con las máquinas, si no saben leer y escribir un instructivo, o leer un instructivo de cómo se arma esa máquina? Claro. Entonces, digamos, todo esto tiene una historia, y nosotros venimos de una historia no de repitencia, una historia de superación, ¿está? Yo digo que hay que tener, tener ideas propositivas para la educación, porque nos hemos llenado de muchas cosas, digamos, de cosas que como maestro, yo te digo, cuando fui maestra vivía a veces rabiosa por todo lo que tenía alrededor. Cuando uno se aleja de la docencia, se amiga con la docencia de vuelta. Claro. Fernanda, bueno, creo que está planteado el tema. Sí, y está, bueno, digamos, no solamente brindar una opinión, sino brindar una opinión con fundamento. Sí, que me parece lo más importante a rescatar. Por eso leíamos tu nota, la publicábamos y nos interesaba también poder tener tu palabra aquí en la mañana del centro. ¿Algún concepto final acerca de toda esta cuestión que nos quieras dejar? Sí, que más allá de las diferencias ideológicas, cada uno puede tener su pensamiento, somos librepensadores, tenemos que ponernos a trabajar en conjunto. ¿Tá? Yo he tenido amigas que tienen un pensamiento totalmente distinto al mío y en su momento nos hemos alejado
y han sido excelentes docentes y excelentes, han trabajado por la educación. Entonces tenemos que dejar de lado todas esas cuestiones y ponernos a trabajar por nuestros chicos, porque los chicos esperan. Sí. Mira, hay una frase de Borges que a mí me encanta, que siempre termino los reportajes, cuando me hacen algún reportaje, yo ya había hablado con vos en el 2021, sí, es verdad. Dice, no sé si la educación pueda salvarnos, pero no conozco nada mejor. Creo que lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, no, Muy te amable. agradezco a vos infinitamente por darme este espacio. Por favor, en y cualquier bueno, momento y lo a seguimos, disposición. ¿sí? Porque es un tema obviamente como para seguir Sí, profundizando, sí, sí. así que lo dejamos por ahora stand-by, pero en cualquier momento Bueno, lo muchísimas retomamos, gracias, ¿sí? Eduardo. Gracias por venir. Chau, chau. Fernanda Ranz con nosotros aquí en la Mañana del Centro para hablar también de educación, ¿no? Y de, bueno, toda esta cuestión de la reforma que se ha planteado en la escuela secundaria. Hacemos una tanda y ya regresamos.